Buenas tardes con todos. Bueno, un gusto poder presentar esta importante de lo que es medicina paliativa. Agradecer a los miembros organizativos de Padomien que en realidad tomaron en consideración, que me tomaron en consideración. Y bueno, mi tema es acerca del manejo farmacológico por vía subcutánea. Vamos a ver de que esta es una principal herramienta que nosotros utilizamos los paliativistas debido a que, a pesar de que es un vía de acceso parenteral, es bastante beneficiosa para el paciente y para la familia también, ¿no? Vamos a ver de que va a tener una absorción completa en la circulación general con una biodisponibilidad de alrededor de casi el 100% del medicamento y que no va a sufrir el metabolismo del primer paso a pesar de las dosis que se pueden colocar a los pacientes, ¿no? ¿Y por qué es tan beneficiosa esta vía? Vamos a ver de que la inserción de este medio parenteral se va a realizar en el tejido celular subcutáneo, debajo de la dermis, el cual va a tener unas características tales como que tiene bastante tejido adiposo, es un tejido bastante laxo, aparte de eso no cuenta con receptores de dolor en realidad, tiene una abundante vascularización para el paciente del tejido y que va a recobrar fácilmente su textura a pesar de la medicación que se brinda, ¿no? Y además de eso es un tejido de bastante accesibilidad. Entonces, vamos a ver de que las diferencias entre las diferentes vías de administración que se va a tener, vamos a ver que la subcutánea va a tener un comienzo bastante rápido, es de fácil acceso, no es tan complejo como otras vías, va a ser bastante cómoda en realidad para la mayoría de los pacientes que nos va a permitir en realidad tener una autonomía. Se puede utilizar también en medio hospitalario, como que no, ya que lo utilizamos generalmente en pacientes que ya están en domicilio, y va a ser bastante biodisponible para muchos medicamentos que vamos a ver, ¿no? Relativamente es simple de poder establecerlo en realidad ya en diferentes partes del cuerpo, como lo vamos a ver también. No es tan doloroso como la vía endovenosa o vía intramuscular, tiene baja incidencia de infecciones. Podemos controlar diferentes tipos de síntomas al combinar varios medicamentos en realidad y que por esta vía la podemos ir poniéndolo de manera en bolos o en infusiones continuas y vamos a ver de que lo más importante en realidad es que va a lograr mantener una independencia en el paciente para poder realizar sus cosas de manera más independiente, ¿no? Otras ventajas en realidad que vamos a ver de este tipo de vías es de que es bastante económica, no tiene tanto riesgo de formar hematomas, debido al calibre en realidad de estas vías, en realidad son poco dolorosas, ¿no? Y va a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. La principal indicación de esta vía subcutánea en realidad es porque nuestro paciente en realidad no va a tolerar la vía oral. Entonces, al no tolerar la vía oral, entonces tenemos accesibilidad a este tipo de herramientas, para lo cual nos va a servir en realidad para pacientes que tienen náuseas o vómitos persistentes, aquellos pacientes que tienen un síndrome obstructivo intestinal, ya sea por un problema maligno, disfagias severas o dinofagias, aquellos pacientes que ya utilizan traqueostomía, que presentan fístula traqueosofágica y no pueden deglutir, entonces en estos pacientes las podemos utilizar. Pacientes que tienen alteraciones de nivel de conciencia o que estén en los últimos días, o debido a que el paciente puede estar tomando gran cantidad de medicamentos por vía oral, grandes cantidades de comprimidos, y a medida de esta vía en realidad logramos reducir la necesidad de poder alterar la vía digestiva, ¿no? Entonces, la usaríamos principalmente para control de síntomas, especialmente control del dolor,
ya sea uso con opioides o uso de coadyuvantes, manejo de otros síntomas no dolorosos, tales como las náuseas, los vómitos, pacientes con ansiedad o disnea, o ya pacientes que están en los últimos días y ya necesitamos realizar una sedación paliativa, o en aquellos pacientes que vamos a ver que también necesitan de una hidratación y que se puede colocar por vía subcutánea. Vamos a ver de que esta vía vamos a utilizar diferentes maneras de infusores, ¿no? De bombas elastoméricas, que vamos a tener en el mercado una gran variedad, ya sea, y dependiendo del tipo que uno las utilice, porque hay bombas elastoméricas que las podemos utilizar en un día o también para varios días, ¿no? Inclusive hasta 15 días en algunos casos. Vamos a ver de que estas bombas infusoras también han tenido su evolución, ya que inicialmente en realidad se utilizaban este, con, con pilas, ¿no? Se utilizaban cargadas en domicilio, pero prácticamente con pacientes que prácticamente no se movían, ¿no? Es decir, los limitaban funcionalmente, ¿no? Entonces, a pesar de utilizarlo en casa, no tenían esa independencia que actualmente sí la tenemos, ¿no? Y como les menciono, tenemos una gran variedad de ellas que en realidad nos va a ayudar inclusive a acoplar según el tiempo que necesitamos y la temperatura. Por ejemplo, estas bombas infusoras, la Dosifuser, en realidad tiene una gran variedad que nos va a ayudar en realidad a tener uso continuo, ya sea por horas, hasta 12 horas, o inclusive por más tiempo, ¿no? Tenemos acá hasta 7 días. Pero como les menciono, hay bombas que inclusive nos pueden durar hasta 15 días con una media de 12 días, ¿no? Y estas ya están previamente programadas ya, sin necesidad de hacer tantos cálculos, en realidad tener la cantidad de medicamentos para tantos días y según como mencionan acá, cada cuánto tiempo va a ser la infusión de dicha bomba, que ya está, como les menciono, ya programada y lo va a utilizar el paciente, ¿no? Y como les menciono, en esta vía vamos a tener de que la temperatura va a ser bastante importante, ya que va a causar variación en la biodisponibilidad del medicamento. A mayor temperatura va a ser mucho más biodisponible, ¿no? Como ven, acá generalmente la biodisponibilidad de la vía subcutánea por bomba elastomérica prácticamente es 100%, pero al haber un aumento o un incremento de temperatura, de todas maneras la biodisponibilidad va a aumentar mucho más, ¿no? Y cuando hace frío, pues también va a disminuir la biodisponibilidad, que más o menos es entre 2 a 3% más o menos la variabilidad que se va a tener. Pero prácticamente, como les menciono, ya la biodisponibilidad es casi el 100%, ¿no? Y hay diferentes tipos de bombas que inclusive tratan de controlar esta variabilidad de la temperatura y poder más que nada poder llevar a un mejor control de los síntomas en el paciente, ¿no? Para ello vamos a tener ya varias guías, en realidad esta última del 2022, que menciona qué es más beneficioso y dependiendo del tipo de paciente que tengamos, podemos utilizar la administración ya sea en bolo o en infusión continua, ¿no? Las cuales de las dos, cualquiera de estas dos en realidad va a mantener una libertad en el paciente y una independencia para poder realizar sus actividades básicas de la vida diaria, ¿no? Vamos a ver de que en bolo generalmente lo utilizamos para eventos agudos y en los cuales vamos a tener un efecto en picos, ¿no? Solamente para el momento, ¿no? En cambio, en la infusión continua, ya como bien lo menciona, vamos a tener un efecto constante con una velocidad de liberación también uniforme. El tipo de bolo que se va a administrar por vía subcutánea puede ser de 2 a 3 mililitros, máximo 7, mientras que en la infusión continua, bueno, no debemos sobrepasar los 5 mililitros por hora. Entonces vamos a ver de que en estos dos también tenemos que precisar para qué tipo de paciente va a ser, inclusive mixta, ¿no? Porque aquellos pacientes que tienen una infusión continua pueden tener un proceso agudo, ¿no? Y de todas maneras se puede aplicar una medicación por bolo, ¿no?
entonces puede ser mixta también. Entonces, como les menciono, dónde aplicarla, en qué momento aplicarlo, va a ser totalmente independiente, ¿no? De cada caso cada caso que tenga nuestro paciente, ¿no? Tenemos que evaluar la movilidad de nuestro paciente, su estado sensorial, ¿no? Si es delgado o tiene con sobrepeso, ir rotando también los lugares donde se va a colocar, ¿no? Para evitar que este paciente no tenga dolor o alguna molestia, ¿no? Vamos a ver de que tenemos diferentes zonas para poder aplicar esta vía, ¿no? Tenemos la más frecuente es la zona infraclavicular y la zona del deltoides, ¿no? En las cuales nos ayudan en realidad para movilizar a nuestro paciente. La zona abdominal, siempre y cuando tengamos ya altos volúmenes que utilizar, especialmente para pacientes que tenemos que hidratarlo. Los muslos también es otra zona, pero lamentablemente al colocar en esta área, pues ya no, nuestro paciente no se puede movilizar tan libremente, ¿no? Y las zonas escapulares generalmente las utilizamos ya para pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico, ¿no? Para más que nada para evitar de que este paciente se arranque la vía y tengamos que estar o, recolocándolo nuevamente, ¿no? ¿Cuándo está contraindicado esta vía? En realidad tenemos que colocarlas en zonas donde están libres de lesiones, ¿no? Donde no haya incisiones, no haya zonas de pliegues, tener cuidado con aquellos pacientes que tienen heridas, ¿no? Ya están las zonas lesionadas, ¿no? De evitar seguir lesionando con otra picadura en la zona, ¿no? Y también tener cuidado en aquellos pacientes que tienen ya trastornos de coagulación severa, ¿no? O trombocitopenia. Entonces, más que nada, esas serían las contraindicaciones en nuestros pacientitos. ¿Qué fármacos utilizar? Que es lo que más nos preocupaba, porque antes del 2000 en realidad teníamos solamente unos cuantos medicamentos de los cuales ya estaban autorizados para su uso. Como ven acá en esta guía, en realidad que ya es del 2016, ya teníamos una lista más o menos moderada en la cual teníamos un gran bagaje no solamente de analgésicos, sino también de antiespasmódicos, ¿no? El uso de haloperidol, midazolam también para aquellos pacientes que estaban bastante confusos, ¿no? O aquellos también que teníamos que darle una protección gástrica, ¿no? Tales como el uso del omeprazol o la ranitidina inclusive, ¿no? Pero siempre y cuando teníamos que tener algo en consideración, que tenían que ser medicamentos hidrosolubles, ¿no? Y tratar de no combinarlos con otros que tengan bastante evidencia, ¿no? De irritación, ¿no? Tales como los casos de la dexametasona, ¿no? La dexametasona, que es un buen medicamento, en realidad que no tiene un montón de indicaciones para ayudar a nuestros pacientes, pero que lamentablemente es muy irritativo si se coloca por vía subcutánea, ¿no? Y inclusive la dexametasona la utilizamos en pacientes que tienen obstrucción intestinal, que nos ayuda a desinflamar el área, pero que no la podamos utilizar combinada en una vía subcutánea. Se puede utilizar, sí, en la vía subcutánea, pero administrándolo individualmente, ¿no? En otra zona. Pero que a pesar de que se coloque en otra zona individual, causa mucha irritación en los pacientes, por lo que debemos tener cuidado, ¿no? Vamos a tener otras guías, en realidad mucho más actualizadas, donde ya inclusive ya llama bastante la atención en el cual ya tenemos un amplio espectro mayor de uso de medicamentos, ¿no? Especialmente los antimicrobianos. Generalmente en todas las guías mencionaban que solamente podíamos utilizar la ceftriaxona, ¿no? Pero actualmente ya tenemos inclusive ya un amplio bagaje incluidos los carbapenems, ¿no? Especialmente uno de los últimos, el ertapenem, que ya se utiliza de manera de dosis única y que en realidad al hacer dosis única ya la podemos administrar por vía subcutánea y de una manera mucho más segura, ¿no?
Tenemos múltiples medicamentos, tal como los mencionan acá, ¿no? Para el sistema cardiovascular, el uso de la furosemida, para el sistema digestivo, endocrinológico, musculoesquelético, más que nada para el dolor. Llama la atención inclusive que ya en las guías actuales, no solamente en esta que he revisado, ya empiezan a colocar varios AINES, ¿no? Y muchos AINES que en realidad no, no lo prescribían, ¿no? Tales como el diclofenaco, por ejemplo, ¿no? El diclofenaco que lo utilizan más que nada también no solamente para el dolor, sino también para el uso de este manejo de fiebre, ¿no? Pero al ser irritativo también menciona que debe utilizarse de manera individual, ¿no? En bolos. Entonces, van a tener ciertas especificaciones en algunas guías que los mencionan que sí y otros que no. Es decir, todavía no está bien consensuado para su uso, pero que ya se están utilizando, ¿no? Inclusive ya, como les menciono acá, cada vez se amplía más el bagaje de medicamentos que se pueden utilizar para la ayuda de manejos de síntomas inclusive difíciles en nuestros pacientes, que ya no los podemos controlar inclusive, y que ya con la combinación y con el uso de las bombas elastoméricas nos estamos pudiendo ayudar. Como les mencionaba, el uso de antibióticos, que es lo más llamativo también, que cada vez se están ampliando más la cantidad de medicamentos que se van utilizando, pero especialmente tratar de utilizarlos, aquellos medicamentos que se usan en una sola dosis, ¿no? Tratar de evitar, porque hay algunos que sí se utilizan al día 2 o 3 veces, ¿no? Es por eso que no hay tantos estudios al respecto, pero que como ven ya tenemos una amplia gama de los cuales ya podemos utilizar tanto para cocos, bacilos, aerobios o anaerobios, inclusive combinados, ¿no? Que más que nada nos va a ayudar para mejorar la sobrevida de estos pacientes y que no fallezcan inclusive por procesos infecciosos, ¿no? Oportunistas. Vamos a ver de que la medicación que se puede utilizar en realidad tiene que ser la combinación de estos que no sean más de 5 medicamentos, pero que tengan un pH más o menos similar, ¿no? Especialmente que sean hidrosolubles o con un pH neutro, ¿no? Y que generalmente siempre se van a combinar con una solución salina, ¿no? Entonces, y algunas contraindicaciones, ¿no? Tales como el diazepam, clorpromazina o metamizol. Si bien es cierto, está contraindicado, pero también he encontrado en guías donde ya las utilizan inclusive, ¿no? Por ejemplo, el diazepam las utilizan dentro de las combinaciones, pero más que nada para manejo en pacientes que tengan ansiedad o que tengan insomnio. Entonces las utilizan en bajas dosis, en infusión continua, para ayudar a manejar estos síntomas en estos pacientes, ¿no? Entonces, si bien es cierto, en las guías están contraindicadas en las grandes, pero hay estudios pequeños con poca cantidad de pacientes que en realidad sí las han utilizado. Otro tipo de uso, como les mencionaba, era la hidratación de los pacientes con la hipodermoclisis, que nos va a ayudar más que nada para hidratar a nuestros pacientes, ¿no? Que generalmente no solamente va a ser con hidratación, también la podemos utilizar con otro tipo de medicamentos y que va a ser una alternativa bastante segura para el uso de nuestros pacientes ambulatorios, ¿no? Hay varios estudios, ensayos clínicos en los cuales inclusive valora cuál es más eficaz en realidad con la rehidratación en pacientes adultos mayores más de 60 años, combinada, el versus de pacientes con hidratación endovenosa versus una hidratación subcutánea, ¿no? Y en realidad ambos tratamientos fueron efectivos dentro de las 48 horas, ¿no? Pero se vio de que esta vía subcutánea en realidad nos protegía más que nada de la flebitis, ¿no? Pero recordar de que esta hipodermoclisis generalmente las utilizamos a nivel abdominal, ¿no? Más que nada por el gran volumen que vamos a utilizar en estos casos, ¿no? Vamos a ver de que va a estar indicada para deshidrataciones leves, moderadas, disfagias transitorias,
para el uso de control de síntomas neuropsicológicos, especialmente por toxicidad por opioides o hipercalcemias tumorales, o en aquellos pacientes también que tienen dificultad de acceso venoso, ¿no? Podemos utilizarlas acá. ¿Y de qué forma? Pues podemos utilizarla, uno, en infusiones continuas también, pero con la limitación de que nuestro paciente no va a poder movilizarse adecuadamente, ¿no? Con una velocidad máxima entre 40 a 60 mililitros por hora. Hay otras que mencionan infusiones nocturnas, que solamente durante la noche, para ayudar a mejorar la tolerabilidad del paciente, cosa que durante el día en realidad nuestro paciente sea totalmente funcional, ¿no? Y también el otro es medio por bolos, que se puede utilizar de 500 cc, que pueden pasar en 1 a 3 horas aproximadamente, y esto nos va a ayudar especialmente para pacientes que estén activos todavía, ¿no? Que sean funcionales. Entonces, este tipo de bolos es también bastante tolerable. Otro tipo de medicamentos que se están utilizando, por ejemplo, es el fenobarbital, que todavía no es tan concluyente, pero que de todas maneras ya se está utilizando en aquellos pacientes que tengan síntomas de difícil manejo y las podemos utilizar por vía subcutánea, ¿no? Y en aquellos pacientes también, otro tipo de los síntomas no tan frecuentes en realidad, pero que sí suceden, es el caso de hemorragia, ¿no? Pacientes que estén con coagulopatías o que tengan hemorragias frecuentes, ¿no? Con una fragilidad gastrointestinal, entonces se puede utilizar el ácido tranexámico, ¿no? O también pacientes que tienen dificultad de acceso venoso y que están con, hema- este, con hematurias, entonces también nos ayudan más que nada el ácido tranexámico a poderlas colocar por infusiones continuas, ¿no? Algunas complicaciones en realidad que se van dando con respecto a el uso de esta vía, en realidad las causas más frecuentes es por salida accidental, ¿no? Que representan alrededor del 60%, ¿no? Y que pueden causar, entre otros síntomas u otras complicaciones que puedan suceder, dolores, induración, calor en la zona o crepitantes, ¿no? O reflujo, edema local o infección, ¿no? Que representa menos del 1% en realidad de todos los casos, ¿no? Entonces, como conclusiones, vamos a tener de que la vía subcutánea en realidad es una herramienta bastante valiosa para la unidad de cuidados paliativos. Los últimos avances que tenemos y las últimas bombas también que se cuentan han mejorado la seguridad y la eficacia de este vía, involucrando inclusive al uso de la familia o del cuidador, ¿no? Para que pueda, pueda estar junto a su paciente. Y es fundamental una adecuada selección y administración de los medicamentos para evitar algunas complicaciones, especialmente irritación y dolor en ellos, ¿no? Entonces, con ello concluyo la exposición. Muchísimas gracias a todos y espero que lo hayan disfrutado, así como yo. Gracias. Ponle punche y ganamos todos, Perú. Gobierno del Perú.